Egunon guztioi, gaur barkatu apirilaren 14a, bizi dugun egoera honetan, hiriak bizi duen egoeraren berri ematera natorkizue hainbat ataldetan. Lehenik eta behin esan, gaurtik, zerbitzu esentzialez gain, beste zenbait udal zerbitzu eta ere lan presentzialarekin hasi direla. Beti ere, eta jarraitzen dugu bide horretan, lan ez presentzialei lehentasuna ematen diegu, eta noski, euren lantokietan hasi behar duten langileek osasun eta babes neurri egokietan egitea bermatzea bilatzen dugu helburu gisa. Decía que, bueno, en una primera cuestión, a día de hoy, 14 de abril, hay que destacar que, además de los servicios esenciales del ayuntamiento que funcionan y han funcionado siempre de forma presencial, también hay una serie de servicios municipales que han iniciado su trabajo con trabajo presencial. Seguimos priorizando fundamentalmente lo que es el trabajo no presencial y en aquellos casos en que se desarrolla trabajo presencial se hace preservando las garantías que son exigidas en este momento. Destacar que aquellas labores no esenciales pero presenciales que se han reanudado son básicamente obras que se reanudan a día de hoy, después de haber estado paradas consecuencia del último decreto, y algunas labores de mantenimiento, bueno, pues que son necesarias. Adibidez, ikusiko zenuten, Kontxako barandaren obrak berriro ere hasi direla, edo Antxo Jakituneren reurbanizazio lanak, edo Altzako podikiroldegiaren obrak ere berriro hasi direla. Beraz, oro har, hasita zeuden obrak jarraitzen ari dira. Ez dira hasi ordea, naiz eta kasu batzuetan adjudikatuta egon, hasi gabe zeuden obrak. Kasuan, Iztuetako biaduktoaren obrak, horiek ez dira hasi. Bakarrikan, ekin diegu hasita zeuden obra horiekin jarraitzeari. Horretaz gain, hiri zerbitzu eta mantenuko saileko langile batzuk ere lanean dihardute, urak, argiztapena eta bestelako hiri zerbitzuei dagokienak. Decía que las actividades que se han vuelto a iniciar o han continuado después de un parón de consecuencia del último decreto que establecía la paralización completa de todos los trabajos, son aquellas obras que estaban ya en ejecución antes de que se iniciara este periodo de alarma. Podemos comprobar, por ejemplo, las obras de la Barandilla de la Concha o la reurbanización de Sancho de Sabio o el Polideportivo de Alza, que eran obras que estaban ya en avanzada fase de ejecución. Esas todas se han retomado, siempre exigiendo que se cumplan las pertinentes garantías sanitarias en dichas obras y también algunos servicios de mantenimiento de la propia ciudad que tienen que ver con aguas, con iluminación o también con el mantenimiento de parques y jardines, mantenimiento básico para que la ciudad siga estando fundamentalmente limpia. Seguimos priorizando el trabajo no presencial y en el resto de departamentos del ayuntamiento seguimos como estábamos hasta ahora, con las mismas medidas y con un alto número de personas que están trabajando desde sus casas. Alrededor de 600 trabajadores municipales que realizan sus tareas desde sus domicilios. Udal departamentu guztiei eskatu diegu zerbitzuak berriz ere martxan jartzeko plangintza bat egiten hasteko, eta datozen asteotan ikusiko dugu, bueno, nola bueltatu gaitezken kakotxartean normaltasunera, gure asmoa edo nahia izango ditzateke lako, aukerak dauden heinean, ahalik eta azkarren normaltasunera itzultzen joatea. Decía que hemos pedido esta semana a los distintos departamentos del ayuntamiento que hagan una planificación para ver cómo podemos recuperar los distintos servicios que hemos ido alterando hasta la fecha de las próximas semanas, con la intención y voluntad de tratar de volver a la normalidad de la forma más segura y rápida posibles. Una segunda cuestión que quería también hoy
mencionar es el del reparto de mascarillas que se está efectuando en este momento en la ciudad para los usuarios del transporte público. Quiero agradecer por su trabajo tanto a la DIA como a Protección Civil, a los voluntarios de Protección Civil, que son los que están procediendo a ese reparto de mascarillas para los usuarios de transporte público, en nuestro caso para los usuarios de bus. Básicamente, ese reparto se está concentrando en el Boulevard, que es el lugar en el que la mayoría de las líneas tienen alguna parada, y en la estación de Atocha como nudo de comunicaciones de la propia ciudad. Nioen bezala, gaurkoan garraio publikoaren erabiltzaileei maskarillak banatzeari ekin zaio, eta dan horietan DIA eta babes zibileko voluntarioak dabiltza, horiei danoi eskerrak eman nahiko nizkieke, beren laguntzagatik, eta banaketa modu berezian Bulebarrean dauden geltokietan eta baita ere Atotxako geltokian egiten ari dira. Debus zerbitzuari dagokionez normaltasunez dabil, arazorik gabe dagoen eskariari erantzuna ematen diogu, gaurkoan ordu puntetan batez ere egon daitekeen eskaria handitze horri erantzunez zerbitzuak gehitu baititugu. Decía que en relación a Debus, mencionar que el servicio está funcionando dentro de la normalidad, en las circunstancias en las que está, y está cubriendo la demanda sin problemas con el incremento de oferta que hemos realizado hoy en hora punta ante la previsión de que hubiera una mayor demanda. Udaltzaingoari dagokionez, hauek ere bere dana normaltasunez egiten jarraitzen dute. Orain arte, aste santuan izan ditugun datuak emango dizkizuet. Pertsonei kontrolak 151 egin dira, 1.674 pertsona identifikatu direlarik, eta horietatik 22 izan dira santzionatuak edo isuna jaso dutenak. Ibilgailuei dagokionez, 58 kontrol ezarri dira eta 2.067 ibilgailu kontrolatu dira eta horietatik 3 jaso dute isuna. Decía que en lo relativo a la Guardia Municipal, esta también funciona con normalidad y dentro de lo que ha sido la Semana Santa, su actuación ofrece los siguientes números. En lo que a controles de personas se refiere, se han realizado 151 controles en las que se han identificado 1.664 personas, de las cuales 22 han sido sancionadas por hallarse en la vía pública sin justificación existente. En cuanto a vehículos, han sido 58 los controles que se han realizado durante estos días de Semana Santa y hay 2.067 vehículos controlados, de los cuales han resultado sancionados por el mismo motivo 3 de ellos. Gizarte ekintzari dagokionez, normaltasunez jarraitzen dute hauek ere euren zerbitzua eskaintzen, eta bai aipatu beharra dago, behar larriak edo bereziak dituztenen eskaera kopurua igotzen ari dela azken hilabetean, normala denez, egoera honetan normala denez. Decía que en cuanto a servicios sociales, el servicio se está ofreciendo con normalidad y, como es normal también en esta situación excepcional, pues las solicitudes de ayudas están incrementándose y se atiende a las mismas de forma inmediata. Polloeri dagokionez, aipatu nahiko nuke eta hemen aipamen berezi egin nahiko nuke, badakigu da egoera honetan sufritzen ari direnak hildakoen senitartekoak direla. Bereziki, alderi gogorrena segurazki une hauetan hau da, eta kasu askotan dodu prozesuari ezin zaio behar bezala erantzun, eta horrek min desente ematen digu uste dut guztioi. Ez gara, gehien kolpatutako hiria, baino baditugu baita ere une hauetan gaixotasunak jota hiltzaizkigun donostiarrak. Martxoaren 14 apirilaren 13 bitartean, hilabete batetan, 172 lagun hil dira Donostian, eta horietatik 29 izan dira COVID-19 gaitzak jota hil direnak. Beraz, hildakoen 17% esan daiteke Donostian COVID-ak eragindako heriotzak izan direla. Quería hacer una mención especial a Polloe, porque
Yo creo que todos somos conscientes de que en estos momentos los que están sufriendo especialmente son todas aquellas personas que han perdido a un ser querido en estas circunstancias. Es una de las partes más duras que nos está tocando vivir, porque dadas las restricciones existentes en este momento, no es posible realizar el duelo que creo que todos nosotros queremos realizar cuando perdemos a un ser querido, y eso es una situación, eso genera situaciones ciertamente duras. Es verdad que nuestra ciudad no es una de las ciudades que está siendo castigada especialmente por el COVID en cuanto a muertes se refiere, y a los datos que tenemos al día de hoy, cumplido un mes desde el 14 de marzo, podemos decir que en San Sebastián han fallecido 172 personas, y de ellas 29 han fallecido a consecuencia del coronavirus. Eso representa un 17% de fallecimientos en este último mes atribuibles a esta enfermedad. Como digo, tanto las que han muerto como consecuencia del COVID como las que han muerto por otras causas están teniendo serias dificultades para poder hacer el proceso de duelo de forma adecuada, y por eso quiero adelantar que desde Polloe los servicios funerarios están trabajando para que cuando la situación se normalice podamos realizar ese duelo de la forma más adecuada posible. Nioen bezala, hilabete honetan hildako pertsona guztiek ez dute, edo senitartekoek ez dute aukerarik izaten dolu prozesuak normaltasunez egiteko, eta bai aurreratu nahi dut Polloetik bertatik pentsatzen ari direla egoera normaltzen dijoan enean, egin beharreko dolu prozesu horiek nola egin lanean dihardutela. Gure asmoa da, beraz, behar dan moduan, agur esaterik ez ditugun izan ez duten aukera horiek, despedida egoki eta duin bat izan dezatela etorkizunean. Norberak eskatu izango du, eta ikusiko dugu noiz, aukerak badiatzen duenean, agur hori noiz eta nola egin. Nire aldetik horiek ziren gaurkoan aipatzeko nituen gaiak, eta hemendik aurrera, ohikoa dan bezala, dauden galderei erantzuteko prest naukazue. Bueno, tenemos un par de preguntas ya. Amaya nos pregunta si hay cifras sobre el incremento de las peticiones de ayuda a servicios sociales con motivo de esta crisis. Y Lide añade cuáles son las que más han subido. A ver, nosotros gestionamos básicamente por volumen dos tipos de ayudas, que son las ayudas de emergencia social y otras ayudas que denominamos APTCs, que son para complementar determinados gastos. Han subido las dos. El cuadro de demandas, os lo facilitaremos porque está siendo elaborado por servicios sociales, aunque ahora la prioridad fundamentalmente de servicios sociales es el dar una ágil respuesta a esas solicitudes que se producen. Creo que preguntan por la mención que ha hecho de los servicios funerarios. Preguntan Vanessa e Inés qué va a proponer Polloe para que esos duelos se puedan realizar una vez termine la actual situación. Sobre esta cuestión luego le haremos más. Polloe está ahora mismo trabajando en qué fórmulas pueden existir para hacer esa despedida cuando sea posible, pero con esa incertidumbre de no saber todavía cuándo será posible hacerlo. En cualquier caso, será a demanda de los propios familiares, cuando ellos quieran que así sea, y las propias instalaciones que tiene Polloe se pondrán al servicio de esas despedidas que ahora no se pueden hacer. Inés nos pregunta también si el ayuntamiento se plantea volver a poner en funcionamiento el servicio de bici como medio de transporte alternativo para las personas que vuelven al trabajo. No, en este momento no, por varias cuestiones. La verdad es que el número de usuarios había bajado prácticamente a cero. El propio sistema tiene una serie de dificultades porque el movimiento de bicicletas entre estaciones, para un movimiento tan bajo, yo creo que no justifica que tampoco tengamos a nadie haciendo esas labores, y por el momento no estamos planteando de recuperarlo. Carolina pregunta si se sabe qué obras previstas no se van a realizar este año.
y si es Iztueta una de ellas. No, en principio no. Ahí yo creo que tendremos que distinguir con las debidas salvedades, porque creo que cuando tengamos ya los números definitivos vamos a tener que tomar determinadas decisiones. Digo que tenemos ya bastante adelantado algún escenario que nos va a exigir tomar esas decisiones, pero lo más previsible es que aquellas que no hayan sido sacadas a concurso pues no vayan a salir, salvo que sean especialmente urgentes por alguna razón, pero aquellas que ya habían salido a concurso y estaban adjudicadas, en principio, esas, cuando las condiciones lo permitan, podrían abordarse. De hecho, el viaducto de Iztueta, si no estoy yo muy equivocado, sí tiene unas labores previas realizadas, como la colocación de casetas, etcétera, etcétera. Lo que no habían entrado era propiamente al tajo y no se veía ni por parte de la empresa del ayuntamiento, bueno, esa necesidad de tener que empezar a hacer esos trabajos cuando todavía no se había procedido a ninguna alteración sobre lo que es el estado actual del viaducto y del entorno, y está en suspensión. Pero en principio la decisión sobre las obras es evidentemente continuar las que están en fase avanzada, las que he dicho y algunas más. Las que están adjudicadas, en principio, el poder iniciarlas cuando las condiciones lo permitan, y todas aquellas que no han sido sacadas a concurso, aunque exista proyecto sobre ellas, esas sí que quedan en este momento en stand-by. Ana nos pregunta si, bueno, sobre ese informe de planificación, entiendo que del ayuntamiento y del personal de la plantilla, si la recuperación de la normalidad que se propone es pensando en hacerlo mediante teletrabajo o se plantea una reincorporación gradual al trabajo presencial. A ver, todavía vamos a tener teletrabajo de forma dominante por algún tiempo. Y todo lo que se pueda hacer por teletrabajo se seguirá haciendo por teletrabajo. Hay algunas cuestiones presenciales que serán las indispensables, que son las que, si las condiciones lo permiten, se recuperarán. Voy a poner un ejemplo. Udadinfo sigue trabajando a día de hoy por teletrabajo, pero hay determinados trámites que inexcusablemente requieren de una labor presencial. En esa parte procuraremos recuperar esa atención personal, pero solamente para aquellas cuestiones que son inevitablemente presenciales, y además de una forma limitada en el sentido de que se cumplan las condiciones de seguridad e higiene de los propios trabajadores de Udadinfo y también de las personas que vayan a ser atendidas. Por ejemplo, igual me estoy adelantando, pero la hipótesis que estamos barajando en este momento es que esos trámites presenciales que son inexcusables se puedan hacer en Mordants, y solamente en Mordants, no en EASO. Y además con elementos de protección que se colocarán en esa oficina, bueno, pues que serán una garantía para la salud, la seguridad de tanto los trabajadores como los ciudadanos que puedan acudir a la misma. Y en otros departamentos, pues estamos pensando en el mismo escenario, ¿no? En aquellas cuestiones que son indispensables desde el punto de vista presencial, pues recuperar esa presencia, pero, como digo, de forma limitada y con las debidas garantías. La última pregunta que nos hace Lide, de Onda Vasca. ¿Puede poner algún ejemplo de las obras que están en stand-by? He puesto Iztueta, que es una de las... No, bueno, esa no es stand-by, perdón, esa está adjudicada. Pues vamos a ver, de proyectos que estén en el programa de gobierno, por ejemplo, para realizar, pues ahora mismo pues estaría, por ejemplo, la segunda fase de la renovación de la barandilla de la Concha. Pues esa probablemente vaya a tener que esperar. Algunas otras, estoy ahora de memoria, pero que no estén adjudicadas y que estén previstas realizar, pues el mini estadio. Vamos a poner un ejemplo también. Pues en este momento, o el campo de hockey. Lo lamento, pero lo cierto es que en este momento estas intervenciones pues las vamos a tener que valorar muy bien una vez sepamos cuáles son los recursos de los que disponemos para poder hacer frente a situaciones que en este momento son más urgentes que estas. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Por tanto, damos por terminada la rueda de prensa. Eskerrik asko.